Buenas noches, bienvenidas a La Katana, ¿qué tal? Bueno, antes de nada os voy a enseñar una cosita que me han regalado, que es la katana. Y esto lo primero lo quería hacer por mandarle un beso y un saludo. Os preguntaréis por qué tengo una katana, porque tengo amigas muy frikis que me quieren mucho y que hago programas como este y entonces deciden hacer merchandising o algo así. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Volvemos a La Katana y volvemos esta vez con un tema que no sé a vosotras, pero a mí me apetece muchísimo tratar. Espero que vaya bien la transmisión porque tengo que mirar el sonido de vez en cuando para ver que todo está bien. Pues tengo muchas ganas de tratar, que es cómo se está comportando el panorama mediático y en general los relatos que se están generando en torno a las crisis ecosistémicas que estamos viviendo. Después, como sabéis, en La Katana nos dedicamos a hacer análisis de comunicación política. Hablo en plural, no sé por qué, pero me dedico junto a gente que me gusta y a la que aprecio y valoro mucho su opinión a hacer análisis de comunicación política. Empezamos con las elecciones andaluzas, con Aitor Ribeiro y además también vino Raúl Bocanegra. Y continuamos a finales de junio, si no me equivoco, con un programa sobre OTAN, racismo y seguridad. Cómo se interseccionaban todos esos discursos con una lógica bastante perversa. Hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a enmarcar un poco en qué discurso se está tratando las crisis ecosistémicas que vivimos. Vamos a destripar de dónde vienen todos esos discursos o qué estrategias hay detrás. Y por último, vamos a ver si planteamos alternativas, porque no nos gusta terminar flojillas. Y para ello tenemos aquí a una invitada de lujo, que es Yayo Herrero, que le voy a dar paso ya, y que me hace muchísima ilusión tener aquí. Hola, Yayo, ¿me escuchas bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, yo no te escucho, Yayo, un segundo. Voy a tener que pedir a los técnicos que vengan, porque yo no escucho nada, Yayo. Un momento. A ver... ¿Por qué no te escucho yo? Un segundito. A ver... están viniendo corriendo porque estoy escuchando los pasos. Un segundo. Vale. Perdonad. No se escucha, Yayo. Muchas gracias. ¿Esto dónde lo...? Ahí en ese lado. Vale. Un momento, que esto son cosas del directo. Yayo, perdóname. Nada. A ver, Yayo. Ponte los brazos. ¿Sí? ¿Ahora me oyes? Ahora, muy bien. Ah, qué guay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te oigo fenomenal. Te oigo y te veo, que es un gusto. Hace Sí, un montón sí. que no nos vemos, te veo muy bien. Jo, qué alegría, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, No, gracias a ti. os presento a todas a Yayo. Yayo necesita poquita presentación, yo creo, aquí en El Salto, pero es profesora, es investigadora, es activista ecofeminista, también es parte integrante de Ecologistas en Acción. Y a mí me encanta haberla traído a este programa porque me parece que tiene un análisis y una visión de la comunicación, de explicar cuestiones muy complejas con palabras sencillas y muy pedagógicas que, no sé a vosotras, pero a mí en este momento donde estoy entre un verano bastante calentito y una especie de otoño con proyecciones distópicas, me apetece mucho tener la mirada de Yayo para ver qué está operando, ¿no?, en la comunicación, todo eso, y en todo esto que construye cierta, como lo llaman mis amigas, ecoansiedad. A ver que estos cascos me vienen regu. Bueno, y entonces, hablando un poco de esto, le voy a tirar directamente a Yayo. Te voy a leer una frase que vi en un artículo que colgaste en Contexto en agosto, que es un poco también lo que me inspiró a mí a querer empezar con este programa así de vuelta a septiembre, porque creo que apuntaba varias cosas. La frase era: llevamos varios meses leyendo y escuchando en medios de todas las tendencias que a partir del otoño se desencadenara una profunda crisis humanitaria. Y quería preguntarle a Yayo, ¿qué opinas de la comunicación de los medios en torno a las crisis ecosistémicas? ¿Cómo se está generando ese relato más mediático? Luego iremos a lo político. ¿Y cuál es el imaginario de la catástrofe que manejan estos grandes medios? Bueno, desde mi punto de vista, hemos pasado del silencio más absoluto
en torno a una crisis profunda ecosocial a que de repente esté en las portadas de los periódicos, en los comentarios, en los análisis y demás, ¿no? No se nos puede olvidar que este año se cumple el 50 aniversario del informe sobre los límites al crecimiento, que ya avanzaba y proyectaba muchas de las cosas que estamos viviendo ahora con una certeza, la verdad, y con un nivel de acierto impresionante para unos estudios que se hicieron hace tanto tiempo, ¿no? Vamos, que estamos viviendo muchas de las cosas que se planteaban, ¿no? Y la mayor parte del trabajo mediático, salvo honrosas excepciones, véase El Salto, por ejemplo, ¿no? Pues ha sido de negar e invisibilizar esas crisis y plantear sus soluciones tecnológicas. En este momento, lo que sucede es que, digamos, hay elementos de la crisis que ya no se pueden ocultar. Por un lado, el declive de la energía fósil, por otro lado, la dificultad también de acceso a muchos minerales, por otro lado, las evidencias cada vez más notables o más notorias, perdón, de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y todo esto afecta de una forma evidente a la economía, a la vida de las personas y demás. Por tanto, empieza a aparecer en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que creo yo que sucede? Que como aparece sin nombrar las causas estructurales, sin hacer una crítica profunda al sistema capitalista, que es un sistema de despojo, de desposesión, de falta de reparto o de distribución absolutamente desigual, pues a veces se comunica como si fuera una suerte de maldición que llega de no se sabe dónde, que cae y ante la que no cabe otra solución que aguantarse o plegarse o asumir, como decía Macron, ese fin de la abundancia sin profundizar para quién ha sido abundancia, para quién la sigue siendo, ¿no? Y quién se ve ahora mismo absolutamente despojado. Entonces, en mi opinión, es una comunicación que se transforma en distópica porque si tú no eres capaz de ver cuáles son las causas estructurales y no eres capaz de ver a dónde se puede y debemos llegar, es imposible colocarse en una disposición de tener esperanza activa para transitar el camino que hay que hacer, ¿no? O sea, sé que a mí me gustaría sumar a esto que también, aparte de la creación de una distopía que se enajena de las causas o no las quiere contemplar, porque es verdad que es un discurso más complejo que los grandes titulares, y yo creo que aquí también tiene mucho que ver la deriva del periodismo hoy en día y la competencia que se produce con los medios digitales, los cazaclics. Creo que al final son fenómenos que se retroalimentan en diferentes temáticas y el cambio, bueno, la crisis climática o la urgencia climática es una de ellas. Y de los medios quiero hacer como una foto fija de diferentes agentes comunicativos, empezando por los medios que además para mí han construido especialmente este verano un relato muy de consecuencias y nada de origen, como bien dices. Además ha habido bastantes fenómenos mucho llamativos, pero además quería también hacer hincapié de que a medida que la conversación sobre cambio climático va evolucionando, los discursos o la gama de argumentos que bloquean un poco la acción en torno a cómo generar alternativas frente a esa crisis climática, digamos que se perfeccionan. No es tan fácil como simplemente pillar, cosa que está perfecto denunciar, pero no es tan fácil como simplemente analizar los discursos negacionistas que también hemos visto durante este verano en prime time, con Esperanza Aguirre diciendo que 1 grado no era para tanto, con Ayuso diciendo que el cambio climático siempre ha existido, que no entendía tanto estrés y tanta urgencia. Pero a mí, como eso ya lo reconocemos, me parece interesante explorar más bien aquellos discursos más concretos que, aparte de negar no solo el cambio climático, o que siquiera la acción humana tiene la actividad, o que niegan también que la actividad humana tiene una responsabilidad en ese cambio climático, o los consensos científicos, sino que además evitan ese discurso pero bloquean la acción. Y aquí sí que te voy a proponer ya yo un juego, que no es un juego, yo me he pseudo inventado basándome en un estudio que ahora luego os comparto por el chat, y mi propia percepción de la realidad, diferentes categorías que están ahí como a medio camino entre el bloqueo y el negacionismo, que quería pues decírtelas, ver si te falta alguna,
y que me digas, por ejemplo, qué ejemplos consideras que hay en esas categorías, ¿no? En esas estrategias. Por una parte estaría el optimismo tecnológico, tranquilas, esto nos va a salvar la tecnología. Por otra parte, el lavado verde, que efectivamente lo hemos visto, que las mismas instituciones que en su momento dijeron que había que ponerse las pilas por una serie de cuestiones, como por ejemplo otro tipo de emergencia, se ha utilizado un lavado verde de determinadas energías para dar pasos atrás. 3, mucho hablar y poco hacer, discursos totalmente vacíos de acciones en concreto, de alternativas viables. Titulares del miedo, esto me parece interesante destacar el papel en concreto de la oposición de Feijóo, que se basa en alertar sobre las medidas políticas y que van a ser todo el rato caóticas y no plantean nada en positivo, ni siquiera en otras direcciones, simplemente es como el mandamiento del caos. Y luego otro discurso que es el no hay para todos, ¿no? La sensación de carestía, la sensación de insuficiencia y que por lo tanto de necesaria competencia. Esas son las categorías que a mí me han salido como más refinadas que lo que sería el discurso negacionista básico que he comentado al principio. ¿Qué opinas de estas categorías, Yayo? ¿Te falta alguna? ¿Qué opinas de cada una? ¿Quién las usa? Bueno, yo creo que es una recopilación bastante completa. Luego intentaré plantear alguna más que me parece que quizás está ahí, aunque sean minoritarias, ¿no? Yo creo que hay algunas que además se interconectan entre sí de forma clara, es decir, el optimismo tecnológico y el lavado verde suele ir muy de la mano, ¿no? El optimismo tecnológico y la fe, digamos, la tecnolatría, es uno de los elementos básicos que está impidiendo, además, desde hace decenios, que se pueda acometer todo el tema de la crisis ecosocial, no solamente el cambio climático, sino también otras dimensiones de la crisis ecológica y social, ¿no? Esa promesa de que la tecnología resolverá todo, incluso los problemas que ella misma ha causado, forman parte además de todo un repertorio de discursos que encajan muy bien con una parte importante de nuestra cultura, ¿no? Que nos hemos constituido culturalmente de espaldas a la naturaleza en el sentido de haber constituido una cultura que pareciera que flotara por encima y por fuera de la tierra, ¿no? Una cultura que ha aprendido a mirar la tierra y la naturaleza desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la mera instrumentalidad. Y digamos que la razón, la investigación y la ciencia se ha postulado como aquello que permitía continuamente transgredir cualquier tipo de límite, incluso también los físicos, ¿no? Esa tecnología, además, ha ido muy de la mano del mercado. Es decir, lo que interesa en buena medida es que las soluciones a la crisis sean soluciones que puedan generar incrementos en las tasas de ganancia del capital. Es decir, esto que Naomi Klein llamaba capitalismo del desastre, ¿no? Pagar por resolver la propia destrucción. Y ese es un elemento absolutamente clave. Lo encontramos desde los discursos de los medios de comunicación, donde te puedes encontrar pues, la promesa de un nuevo motor, de un nuevo tipo de tecnología que va a hacer que podamos resolver los problemas sin cambiar de modelo, es decir, sin cambiar las relaciones con la naturaleza y también las relaciones entre las personas. Me refiero a relaciones inmateriales, pero también las materiales, obviamente, ¿no? Y eso está muy, muy presente. Digamos que las salidas, la mayor parte de las salidas que se están dando a la crisis, si te fijas, por ejemplo, en la Agenda Verde, y lo que más han resaltado en los medios de comunicación, pues son coche eléctrico, las energías renovables y la economía digital. 3 sectores que requieren unas cantidades ingentes de minerales y de energía fósil, y 3 sectores necesarios, pero necesarios en un marco de saber lo que hay y en un marco de saber entre cuántos y cuántas hay que repartir, ¿no? Entonces, ese discurso está ahí presente. El del lavado verde es sistemático, ¿no? Es decir, te ves empresas tipo Endesa, Iberdrola, Repsol vendiendo energía verde con un marketing, digamos, cada vez más sofisticado y más hermoso, digamos, visualmente, que presenta bueno, pues sus productos como aquello que va
que va a permitir salir, y bueno, y la propia Unión Europea y cómo se ha vendido en los medios de comunicación cuando cambia las taxonomías de las energías y de repente, de un día para otro, dice que durante los próximos 5 o 10 años, pues la energía nuclear o el gas natural dejan de ser energías sucias y van a ser energías verdes, ¿no? Es decir, que tú coges el brochazo, pintas de verde lo que te da la gana y te encuentras con unos medios que sistemáticamente, bueno, pues siguen mayoritariamente, salvo pocas excepciones críticas, digamos, bueno, pues hacen un seguidismo absoluto, ¿no? El mucho hablar y poco hacer, pues es el discurso o el ejemplo claro, por ejemplo, de las COPs sobre cambio climático, la que se celebra una vez al año, en donde se hacen todo tipo de promesas, se hacen todo tipo de escenificaciones, sin que luego eso se traduzca en nada vinculante y sin que las emisiones de gases de efecto invernadero, salvo grandes desastres económicos, tipo la crisis de 2007 o la pandemia, se hayan producido una disminución de los gases de efecto invernadero reales, ¿no? El tema de los titulares del miedo... Un segundo, Yayo, que en estas cosas de los tweets parece que cada vez que te vienen de repente como un grupo de personas nuevas de otro tweet de amigo, que en este caso ha sido Pandemia Digital, tienes como que contar en qué estás, para que esas 100 personas nuevas yo además, se centren. O sea, que tú córtame cuando quieras. No. Es que estaba esperando porque no me apetecía nada cortarte, pero ya me han avisado de esto, entonces voy a decirlo. Bueno, pues para centraros a las que habéis llegado desde Pandemia Digital, que muchísimas gracias por ese raid, que ya me he aprendido la palabra. Estamos ahora mismo hablando con Yayo Herrero sobre, bueno, se llama Don't Look Up el programa, pero es un poco qué relatos y estrategias comunicativas estamos encontrando frente a las crisis ecosistémicas. Y ahora mismo estábamos repasando que el desarrollo de los discursos más allá del negacionismo, aquellos discursos más peligrosos porque de alguna forma no son tan burdos y no identificamos con tanta facilidad, son varias categorías. Ya yo he hablado de optimismo tecnológico y lavado verde, citando en el optimismo tecnológico, bueno, no me voy a repetir porque ya algunas sí que estabais, pero es básicamente todo el modelo económico que necesita seguir reproduciéndose, el lavado verde, que ya lo conocemos todos, el greenwashing, sobre esa comunicación tan bonita que se hace desde energías que no son tan bonitas ni tan limpias, incluso desde instituciones que han cambiado, como por ejemplo el debate de la taxonomía europea, y muy rápido, mucho hablar y poco hacer, que estaba citando Yayo, por ejemplo, lo que se hace un poco desde las COPs, que no terminen de generar tratados vinculantes. Dicho esto, ya yo tenía que seguir con otras dos categorías que le he propuesto, que eran los titulares del miedo y el no hay para todos. Sigue, Yayo, muchísimas gracias y disculpas. Bueno, pues, nada, con el tema de los titulares del miedo, yo creo que es una cosa que estamos viendo constantemente y a mí me parece que es muy bueno que lo hayas traído al discurso, porque yo creo que hay mucha reflexión que hacer en torno a la cuestión del miedo, ¿no? O sea, es muy paradójico que una cosa que se le ha dicho al movimiento ecologista históricamente, al movimiento ecologista que planteaba el encontronazo, la colisión frontal entre los modelos económicos del crecimiento y un planeta con límites físicos, ha sido que su discurso generaba miedo, que generaba parálisis, que no se podía hacer, no se podía contar que eran incompatibles el capital con la vida, ¿no? Porque era un discurso que generaba miedo, ¿no? Y sin embargo, el capitalismo y el discurso es una estrategia de constante miedo. Miedo a no tener casa, miedo a perderla, miedo a no tener trabajo, miedo a perderlo, miedo absolutamente a todo. Es decir, es sistemático la generación de un discurso permanente del miedo, ¿no? Curiosamente, y en mi opinión, a lo único que no se le tiene miedo en nuestra sociedad es precisamente a lo que desde mi punto de vista debiera preocupar más, que es simplemente que construyamos modelos que le declaran la guerra a la vida y que están topando con sus límites, ¿no? No tener miedo simplemente por el hecho de asustarnos, sino por el hecho de generar cautela y de generar, digamos, sospecha de todo aquello que pone en riesgo en la vida, porque sin miedo no es posible tener valor, no es posible saber cómo tienes que encauzar el modelo, ¿no? Y entonces ese discurso de miedo, por ejemplo, la derecha y la ultraderecha lo está utilizando muchísimo
Pero también a veces algunos sectores progresistas lo han hecho, ¿no? Lo cual es mucho más preocupante. Es el miedo a la protesta, es el miedo, o sea, que es que ahora mismo con un gobierno progresista, los jóvenes y no tan jóvenes que se manifestaron bajo la convocatoria de rebelión científica y echaron un poco de agua teñida de remolacha al Congreso de los Diputados, fueron detenidos, han sido liberados con cargos y se les acusa de terrorismo, ¿no? Es decir, la ley Mordaza fue también una expresión de miedo, y esos discursos de miedo están ahí de forma permanente y los utiliza la ultraderecha. Yo, como muy bien decías, no perdería mucho tiempo en discutir lo que dice Ayuso, lo que dice Esperanza Aguirre, no porque no me parezca importante, porque tiene cala en un montón de gente, sino porque creo que como poco, en esta lógica de capas de cebolla, primero tenemos que intentar aquello que está más próximo, tratar de irlo colocando en su lugar, ¿no? Y por eso me escandaliza más que esto se haga desde ámbitos progresistas. Y por último, el discurso del no hay para todos, ¿no? Este es un discurso, por ejemplo, que ha manejado maravillosamente Le Pen en Francia. Es decir, ese discurso por ejemplo, el propio, ahora con todas las, digamos, esta cosa horrorosa que está pasando en la frontera sur de España, el propio presidente de gobierno, en un momento determinado vino a decir que nuestro estilo de vida no es negociable, no se puede negociar y está en riesgo y hay que protegerlo, ¿no? Es decir, ese discurso de esta abundancia que decía Macron está en riesgo, es decir, hablar constantemente de la escasez, es otro de los discursos que se está planteando ahora, ¿no? Y yo creo que es importante mediáticamente abordarlo, porque una cosa son los límites, que son biofísicos y existen, y otra cosa es la escasez. La escasez siempre es inducida socialmente, porque algo es escaso en función de cómo se usa, ¿no? Y el problema es que cuando tienes sectores de población que viven como si hubiera siete planetas, evidentemente lo que hay es escaso. Es escaso en el sentido de que sería imposible que 7.500 millones de personas pudieran acceder al consumo material que tienen esos sectores de privilegio, ¿no? Por tanto, me parece que es importante distinguir entre límites y escasez y abordar todas estas cosas también en el plano mediático, porque si no, lo que se generan son discursos explícitamente o implícitamente fascistas. Es decir, son esos discursos que terminan planteando bueno, pues que hay sectores de población privilegiada que tiene derecho a vivir con mucho, incluso saqueando los recursos de otros territorios, mientras que otra gente tiene que ser contenida con vallas para no eliminar esa abundancia. Eso también existe, ¿no? Sí, al final... Uy, perdona, sigue ya. No, una última cosa, decía si me faltaba alguno, es muy minoritario que aparezca en los medios, pero sí que creo que hay un sector de personas que comunican y saben comunicar, aunque tengan poco alcance, que nos encontramos ante una contracción material de nuestras economías, que esa contracción es inevitable, cuando hablamos de decrecimiento hablamos del inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía, ¿no? Y que por tanto, más que nunca, necesitamos políticas de suficiencia, políticas de reparto, políticas de redistribución y un enfoque basado en la garantía de necesidades para todas las personas. Yo creo que ese discurso también se aborda y tiene cobertura mediática en pocos medios, pero desde mi punto de vista es absolutamente relevante, quizás porque es donde mejor y más me reconozco, ¿no? Sí, yo iba a pasar a esa parte, a la parte más de alternativas, porque sí que creo que hay que hablar un poco del determinismo. Bueno, sí, quería hacer un poco de análisis primero de los discursos para mí reaccionarios, es decir, o negacionistas, o le llaman... En un estudio de Cambridge, que lo iba a intentar compartir por aquí por el chat, pero no me está dejando, entonces luego lo intento compartir, o a lo mejor se lo paso a la gente del Salto y lo compartan ellos. Se llama, algunos académicos, todo este paquete de discursos, luego pasamos a alternativas de qué tipo de discursos se pueden llegar a construir o se están construyendo ya.
le llaman como los discursos del retraso climático, que digamos que no se atreven, como decíamos antes, a negarlo burdamente por el consenso social que ya se ha generado en torno a que efectivamente está pasando algo, sino que lo que conducen es realmente una especie de punto muerto o sensación de que efectivamente no se puede hacer y para que lo que nos queda por vivir, pues vamos a jugar a sostener el mismo modelo de vida que conocemos, ¿no? Y entonces estas categorías, con alguna invent por mí, aparecen en ese estudio que lo intentaré compartir ahora cuando vuelva a hacer una pregunta a Yayo. Siguiendo un poco con este tema, yo creo que los discursos que identificamos aquí pueden llegar a ser convincentes y esto tiene una materialidad detrás. O sea, no creo que el arrastre que producen esos discursos, aparte de todos los dispositivos mediáticos que juegan a su favor, sí que creo que operan sobre preocupaciones y temores legítimos de la gente que se generan incluso en el propio discurso. Y entonces quería preguntar a Yayo, que ya lo ha hecho un poco, pero a nivel más general, cómo operan estas estrategias discursivas y cómo se asientan en la materialidad y en la historia de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ¿cómo se asientan, cómo interlocutan estos discursos con nosotras? Entendiéndose nosotras como el tipo de sociedad con un individualismo fomentado, inexistencia de lo común, amenaza constante de lo público, educación o dogma neoliberal constante, esto, como por asentar un poco esos discursos donde operan. Claro, pues conecta muy bien. O sea, el capitalismo no es solamente un modelo de producción y de mala distribución, sino que es también una antropología, ¿no? Y el capitalismo en este momento fabrica una forma de ser y genera, digamos, una forma de entender y de comprender el mundo, ¿no? Que está basado, bueno, pues es muy heredero desde mi punto de vista del patriarcado, ¿no? Y el modelo patriarcal es aquel modelo en el que hay sujetos que han asumido una especie de fantasía de la individualidad, ¿no? Es decir, donde la idea de emancipación supone básicamente pensar o alimentar la ilusión de que te puedes emancipar de la tierra y de sus límites, de que te puedes emancipar incluso de tu propio cuerpo y te puedes emancipar del cuerpo de los demás desresponsabilizándote de él, ¿no? Muy pocos individuos en realidad pueden vivir poniendo en práctica esa fantasía de la individualidad, pero el problema es que vivimos en sociedades donde ese se ha constituido en el sujeto universal y pareciera que se aspira a ser ese sujeto, un sujeto que no depende de nadie, un sujeto que es libre en la medida en la que no tiene ningún tipo de obligación con respecto al resto, y esto en una sociedad, además, como es la capitalista, que lo que ha hecho ha sido sustituir relaciones entre personas que eran las que organizaban las cosas, por relaciones directamente con las cosas a través del dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Tú te relacionas con las mercancías solo a través de dinero y eso hace que de la mercancía desaparezca cualquier tipo de rastro de las relaciones de producción, de las relaciones comunitarias que son necesarias para sostener la vida, ¿no? Y desde luego de las relaciones con la naturaleza. Esto hace que seamos una sociedad que vive al margen de las inevitables relaciones de codependencia y de interdependencia, que no las ve, que no las mira, ¿no? La naturaleza la miramos, como decía antes, desde fuera, como si no perteneciéramos a ella, y se explotan también relaciones de sostenimiento de la vida cotidiana y generacional, que es mayoritariamente llevada a cabo por las mujeres y por las comunidades, ¿no? Es imposible salir de la crisis que atravesamos, salir con bien y salir todas, sin dejarnos muchísima gente atrás, sin hacernos conscientes de cuáles son las dependencias. Bruno Latour, que a mí me parece que está haciendo un trabajo excelente, siempre lo hizo, pero a mí me gusta mucho cómo plantea las cosas, dice que la identidad de un pueblo, la identidad de una especie, viene determinada por aquello de lo que dependes, ¿no? Y el problema es que en nuestra sociedad creemos y sentimos que dependemos fundamentalmente del dinero. Y eso articula una especie de lógica sacrificial que termina planteando que merece la pena sacrificarlo todo con tal de que la economía crezca, ¿no? Claro, esa es la lógica que tenemos que combatir, porque
hay muchísimas personas que cada vez son más conscientes de que cada vez que se quema un bosque o se depreda un humedal o se destruye un caladero de pesca o un pasto, ¿no? Está desapareciendo vida, pero inmediatamente el discurso dominante lo que te dice es, sí, pero cuidado con impedir ese desarrollo urbanístico o ese nuevo o esa macrogranja que se quiere instalar ahí, porque son tantos puestos de trabajo o si no, la economía no crece. A eso me refiero con el discurso, sobre todo del miedo de la derecha, pero también algunos sectores profundamente desarrollistas y acríticos, me parece a mí, de la izquierda, ¿no? Que siguen planteando, que siguen en esa lógica, ¿no? Claro, cuando nos encontramos ante la superación de los límites físicos y el tema es que esto no da para seguir creciendo como crecía antes, bien es verdad que beneficiaba solamente a una pequeña parte del planeta, pero a esa la beneficiaba, lo que nos encontramos es con un montón de gente perdidísima que no sabe por dónde tirar y no sabe dónde están las causas estructurales del problema, ni sabe, ni le gustan las opciones que lo podrían resolver porque no ha salido de la lógica del crecimiento posible infinito. Es decir, se llevan los discursos a la inoperancia, a la falta de eficacia en la gestión pública, a la corrupción y tenemos probablemente todos esos problemas, pero además está toda la cuestión de la superación de la translimitación del planeta, ¿no? Yo aquí, además es que lo ha dicho alguien por el chat, que ahora mismo no lo encuentro, pero justo me preguntaba sobre cómo se sentaban estos discursos y cómo producían bloqueos o crisis de identidad. Y bueno, al final lo que hablábamos antes del retraso del cambio que deberíamos plantearnos. Entonces, haciendo un poco resumen de lo que llevamos hasta ahora, podríamos hablar de que hay, o podríamos entender que hay una serie de categorías, por cierto, del estudio que acabo de compartir por el chat, que es un estudio de varios autores sobre estas categorías y otras que he incluido yo, y me lo pasó una amiga muy especial, que es Rubiera, muchísimas gracias. Pero bueno, que quería decir que hemos categorizado, o sea, nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación generan noticias o disparan para todas partes con, digamos, una carencia de dónde vienen los problemas. Ese es el contexto de los medios de comunicación más media. Luego tenemos otra serie de agentes que activan relatos con unas estrategias de bloqueo, que no son solo las que podemos visibilizar como directamente el negacionismo, que además esto ya salta un poco por los aires cada vez que se plantea, sino que son otro tipo de estrategias como las que ha ido analizando ya yo, y que esto todo se asienta en una determinada sociedad con unos valores capitalistas que suponen constantemente la individualización del ser como si no fuera eco e interdependiente. Aquí ya quería seguir porque me gustaría hablar también de algo que hice ya yo en el artículo de contexto, que es de donde viene un poco todo esto, y es que, aparte de este bloqueo y retraso, dependiendo del color político, se buscan chivos expiatorios que canalicen la rabia y el miedo que producen esta situación de ansiedad y de catástrofe, de distopía que estamos hablando. Y me gustaría que hicieras tú un análisis de quiénes son los chivos expiatorios y quién genera esos chivos expiatorios. Bueno, yo creo que ahora mismo la derecha y la ultraderecha es evidente que por un lado, los migrantes concebidos, las personas migrantes concebidas como amenaza, ¿no? Es un chivo expiatorio evidente, lamentablemente no compartido solo por quienes nominan, digamos, la derecha y la ultraderecha, sino en algunos casos por miembros de partidos progresistas, ¿no? Es decir, que efectivamente convierten en amenaza a todo el montón de personas expulsadas de los territorios. Es decir, si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejará entrar los recursos que vienen de sus países, la Europa rica se desploma, obviamente, ¿no? Pero, sin embargo, toda esa masa de gente expulsada es concebida y nombrada como amenaza, ¿no? La ultraderecha y la derecha también utiliza como chivo expiatorio al movimiento feminista y a las mujeres. O sea, a mí me parece que, digamos, la necesidad de conservar
inactivos y no organizados también a una buena parte de los hombres, hacen que, bueno, pues que se articulen algunos discursos donde pareciera que el malestar de muchos hombres explotados, mal pagados, despedidos, desempleados, se canaliza más hacia el enfado con unas mujeres a las que no entienden un movimiento feminista al que consideran, es decir, que consideran que pretenden sacar a las mujeres de lo que les es propio, ¿no? Mientras que se distrae la mirada de quién te explota, de quién impide que tú no puedas pagar o llegar a final de mes, ni pagar la factura de la casa, ni pagar la de la luz, ¿no? Y luego, por otro lado, el propio movimiento ecologista, ¿no? En este momento el movimiento ecologista está en el punto de mira totalmente de los sectores de derecha y de ultraderecha. No hay más que ver la impresionante cara dura del presidente de Castilla y León echándole la culpa a los ecologistas de los incendios, ¿no? Es decir, un señor que tiene la competencia de las brigadas antiincendios, que tiene la competencia, si él pensara que esa es la solución de limpiar el monte, es el que la tiene. Sin embargo, viene a decir que la culpa la tiene el movimiento ecologista por pedir unas cosas que hipotéticamente él considera que es la causa. Pero esto es importante porque en unos momentos de tantísimo malestar genera y señala, genera una rabia tremenda, ¿no? Es decir, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estamos hablando de la imposibilidad de seguir ampliando las granjas, digamos, industriales, otra serie de cuestiones. Ahí están esos chivos expiatorios, ¿no? Y luego, en general, las disidencias, ¿no? Cualquier disidencia, cualquier contraste es la acusación de radicalidad, la acusación de violencia, la acusación de... está ahí de una forma muy, muy presente, ¿no? A mí me preocupa que en algunas ocasiones otros sectores progresistas o repiten algunos de esos, también de algunas de estas categorizaciones o permanecen demasiado callados, ¿no? Es decir, porque, bueno, a veces en este mundo en el que la política también es guiada a partir de los likes que tienes o de cómo te tratan los medios de comunicación, muchas veces que se machaque a quien te critica, bueno, pues tiene también, no te viene mal, ¿no? Y a mí eso sí que me parece tremendamente peligroso, es decir, el no... yo creo que el debate político es absolutamente legítimo, pero el ampararte en el ataque de algunos sectores y no salir a plantear lo que te parece que no es legítimo para tu opción política o para otra, a mí me preocupa, ¿no? Me parece problemático. Os quiero recomendar también, hoy estoy muy recomendona, un artículo de Dani López este verano que se llama ¿Por qué se ataca el ecologismo? Que, bueno, Dani es parte de la Fundación Entre Tantos y del CSIC y lo escribió en El Salto, si no me equivoco, y es muy interesante sobre el ecologismo como chivo expiatorio. Luego, por seguir avanzando, me interesa esta parte que dice Yayo de cómo determinadas fuerzas progresistas o se asientan en esos discursos que bloquean o directamente se usan los mismos chivos expiatorios. Bueno, hay un pantone de propuestas, pero sí que te quería preguntar, ¿dirías que desde la izquierda, por una parte, no se está dando un relato suficientemente consecuente? Y dos, ¿puede ser que estemos, y hablo como parte, yo creo que de sentirme parte de, no de las fuerzas progresistas a veces, pero de la parte de esa izquierda, ¿estamos contagiándonos de determinados marcos, miedos, ansiedades y crispaciones? A ver, yo no diría la izquierda, porque la izquierda es una cosa muy, muy amplia y dentro de ella hay de todo y hay gente que se está batiendo el cobre por sacar las cosas adelante y otra que se coloca en unas posiciones que, desde mi punto de vista, quizás más cómodas, ¿no? Es decir, yo creo que hay una parte de los sectores más progresistas, por decirlo de alguna manera, una buena parte del Partido Socialista, por ejemplo, que está colocado pues entre Pinto y Valdemoro y según le venga la cosa, ¿no? Es decir, y a veces es impresionante, por ejemplo, cuando fue todo el tema de aquellas declaraciones que hizo Alberto Garzón sobre el tema de la carne y de las granjas industriales, ¿no?
claro, tenía muchísima razón, ¿no? Y estaba amparado en un montón de estudios y demás, y salió Pedro Sánchez con aquella genialidad, ¿no? Del chuletón imbatible, que dices, pero este hombre, ¿quién le habrá dicho que con esto salía de la cosa bien, ¿no? Y lo planteaba bien, ¿no? Es verdad que aquello sirvió para abrir un debate y pilló además a los movimientos sociales muy bien armados, porque era un tema que venía trabajándose desde hace muchísimo tiempo, y fue de esas veces en las que yo creo que se produce una alianza virtuosa entre alguien que en el mundo de la institución dice un discurso y lo plantea de una forma correcta pero valiente y no se retracta y no sale corriendo a pedir disculpas después, ¿no? Y un movimiento social que apoya desde fuera, ¿no? Entonces, en mi opinión, aquello permitió poner en primera plana del debate una de las grandes contradicciones que tiene que ver con el cambio climático, con la energía, con los materiales, con el uso de la tierra y de la translimitación, y fue una cosa virtuosa. Por eso digo que dentro de las izquierdas te puedes encontrar cosas muy diferentes, ¿no? En general, lo que sí que yo creo, sobre todo en la izquierda más institucional, la que está en las instituciones, yo sí que advierto que muchas veces, no en todos los casos, ni todo el mundo, pero está el miedo de decir algo que pueda ser utilizado en general por toda la caverna mediática para directamente machacarte, ¿no? O sea, yo creo que con el feminismo lo vemos de una forma clara. Yo no coincido en todo con Irene Montero, pero no he visto mayor depredación absoluta y mayor maltrato a una persona, yo creo que prácticamente nunca, digamos a una persona que ocupa un cargo en un ministerio, ¿no? Y que digamos que las noticias falsas y las fake news puedan caer de una forma tan grande. Es decir, que yo entiendo parte de ese miedo que pueda tener alguna gente, porque verdaderamente es feroz el panorama, pero sí que creo que hay mucha resistencia a meterle mano a la cuestión estructural, y es el problema de la sociedad de crecimiento, ¿no? Es decir, es que no ya es que no sea lícito continuar creciendo, es que no se puede, no se puede. Y en un marco en el que no se puede seguir creciendo, la única opción es que cada vez el reparto sea más desigual y cada vez haya más un núcleo constituido por personas que están amparadas por el poder económico, el poder político y el poder militar, que sistemáticamente despojan al resto, ¿no? Y ese despojo lo vemos en términos relaciones norte-sur, pero lo vemos aquí con aquellas personas a las que le están llegando unas facturas de la luz que son impagables, o se las desahucia de las casas porque no la pueden pagar. Es decir, personas que quedan completamente desamparadas y sin una cobertura de derechos y de condiciones de vida básicas, ¿no? Poner con crudeza ese dilema encima de la mesa, es decir, es que lo que está en juego es si redistribuimos y protegemos la vida de la mayor parte de la gente, o si dejamos que este modelo siga y lo que sucede es que cada vez más gente va quedando fuera. A eso es a lo que yo creo que una parte importante de la izquierda institucional no le mete mano y probablemente se sienta miedo ante ello, ¿no? Sí, yo, bueno, me alegra que hayas sacado el tema de Irene Montero, porque creo justo hoy ha habido bueno, otra campaña sistematizada desde la extrema derecha que la pone otra vez en el centro de la diana, y que se compartan más o menos cosas con Irene. Me parece que el ataque sistemático, agresivo y mezquino que se produce constantemente contra ella es cuanto menos denunciable. Pero sí que tirando un poco de este hilo de que, bueno, tenemos un problema, y es que hay unas fuerzas progresistas muy incómodas ante ciertas presiones que al menos si los debates se dan de repente en unos parámetros que les vienen un poco por sorpresa, o ni siquiera tan de sorpresa, pero de repente lo de la ganadería extensiva, Pedro Sánchez, y que se produjera bueno, esa disociación absoluta sobre un modelo de vida saludable y una comunicación basada en el chuletón de marca España, porque además en esto la derecha tiene como el tiro muy rápido enseguida
cualquier propuesta que tenga que ver con una alternativa lo enfocan desde el ataque absoluto a la marca España, y la marca España la deciden ellas, lo que es marca España, el chuletón es marca España. Pero sí que, por adentrarme aún más, quitándome un poco más allá de lo que sería la izquierda institucional, por hablar también de los debates que se producen en el seno del movimiento, yo quería entrarle también a las supuestas dos caras del ecologismo. Voy a simplificarlo mucho y tú me corriges. Yo analizo que, al igual que en otros movimientos, en concreto todas sabemos los feminismos, se producen relatos y para mí son atmósferas comunicativas en la que se interaccionan muchos sujetos, especialmente de una forma bastante nociva las redes sociales y los medios de comunicación de masas, también diría que de una forma muy agresiva, y se generan unas lógicas polarizadas donde los debates que pueden ser pertinentes en el seno del movimiento se convierten absolutamente en compartimentos estancos que se agreden uno a otro. Y en el ecologismo quería preguntar cómo veía yo y si existe de verdad el debate entre colapsistas y greeniolistas, y qué opina ella qué opinas yo de la simplificación de estas categorías, de cómo se usan y cómo se produce esta polarización para enfrentarnos de alguna forma. Yo la verdad es que, vamos a decir, en el artículo no estoy un poco hasta el moño de ese tipo de debates, que me parece que además son debates muy machunos y muy en las redes sociales, con unos tonos y además exagerados y bueno, pues en lo que te permite un tuit, que es muy poco, aunque hagas un hilo, ¿no? Porque luego muchas veces algunos de las personas que protagonizan estos debates con nombres y apellidos se juntan en espacios donde hay que debatir y el debate es otro bien distinto, ¿no? Entonces, yo llevo tampoco quiero hablar por el movimiento ecologista, porque en el movimiento ecologista tienes organizaciones que han sido del capitalismo verde o son del capitalismo verde de forma clara, ¿no? Y que se quedan ahí, y organizaciones como la organización de la que yo formo parte, que es una organización de la ecología política y que lleva un montón de años batiéndose el cobre, en primer lugar, para cambiar leyes, es decir, haciendo cosas absolutamente posibilistas a veces, mientras que a la vez no pierde la posibilidad de hacer una transformación de modelo muchísimo más global, ¿no? Por tanto, las acusaciones a veces de que es un movimiento ecologista trasnochado, rígido, de propuestas de máximos, intolerante, con el que no se puede hablar, yo no digo que eso no exista. Si lo dicen las personas que manifiestan este tipo de cosas, yo lo que digo es que yo no lo conozco. Es decir, yo no conozco ese movimiento ecologista. Dentro de la organización de la que yo formo parte, y probablemente es una de las más radicales políticamente de la que hay en el Estado, yo lo que he aprendido precisamente es a hablar y a dialogar con posturas bien distintas. Dentro de la organización hay de todo, y las posturas que acaban saliendo, desde mi punto de vista, suelen ser muy complejas y, en mi opinión, bastante defendibles, aunque a mucha gente no le puedan gustar, precisamente porque son construidas entre gente muy distinta, ¿no? Es decir, que yo ese planteamiento rígido, yo no lo conozco. No digo que, porque alguna de la gente que plantea estas cosas son buenos amigos a los que yo quiero un montón, y supongo que si lo dicen es porque habrían conocido a alguien que mantiene esa rigidez. Yo ya te digo que no lo conozco, ¿no? Antonio Turiel, por ejemplo, intenta, el pobre hombre, quitarse de encima el mochuelo de colapsista todo el tiempo, ¿no? Porque él lo que viene a plantear, es verdad que no le deja, cuando hay discursos que intentan escaquearse por la vía de, pues digo una cosa que me deja tranquilo, pero que no es cierto, él eso no lo permite. Es decir, tiene muy poca tolerancia a la escapada fácil de mirar hacia otro lado, ¿no? Pero Antonio es una persona que yo, desde que le conozco, que ya es hace un montón de años, y desde que le sigo, siempre se ha caracterizado por intentar hacer todo tipo de propuestas y plantear todo tipo de cambios que se podrían hacer, ¿no? Conozco a algunos compañeros pues más apesadumbrados, ¿no? que sí que tienen una visión mucho más, digamos, más pesimista, pero yo no me atrevo a reprochar a alguien, a lo mejor, que lleva desde los años 70 matándose y dedicándose el grueso de su tiempo
a poner este tema en el centro, no le puedo reprochar que a veces sienta dolor, pues porque hayan transcurrido 50 años sin haber conseguido bueno, pues que otros sectores también comprometidos socialmente a esto le dieran importancia, ¿no? Y hayan seguido mirando hacia otro lado. O sea, que yo también humanamente puedo entender eso. Por el otro lado, las posiciones que son llamadas reformistas o New Green Dealistas, bueno, pues quien defienda un New Green Deal basado en el capitalismo verde o basado en el lavado verde o pretenda hacer crecer, pues será criticable, pero hay otras personas que intentan utilizar la etiqueta del New Green Deal desde la defensa de la transición hacia un modelo económico radicalmente diferente en el que se es consciente de que va a haber que utilizar mucha menos energía, menos materiales y donde el reparto de la riqueza es clave, ¿no? Y a mí esas posiciones también me parecen importantes, ¿no? Sobre todo porque yo creo que las personas ecologistas, y yo ya no diría ecologistas, sino las personas que están en movimientos que buscan la igualdad, la justicia y la emancipación de todas y todos, ¿no? Bueno, pues muchas somos conscientes, algunas desarrollamos nuestro trabajo desde los movimientos sociales y desde la construcción de alternativa en lo local y en lo concreto, creando laboratorios de experiencia, y otras lo desarrollan estando o intentando llegar a las instituciones. Y a mí ambas cosas me parecen imprescindibles. Creo que quien llega a la institución podrá hacer muy poco si no tiene una ciudadanía organizada que quiera y esté dispuesta a defender las cosas que hay que hacer, pero por otro lado creo que con las urgencias que tenemos y para no dejarnos a mucha gente atrás, obviamente hace falta política pública que proteja la vida de la gente, que resuelva necesidades, que redistribuya y que ponga límites, digamos, a un capitalismo cada vez más depredador y cada vez más absolutamente, digamos, deshumanizado, ¿no? Yo aquí me viene a la cabeza también el ataque, bueno, en esto que hablamos de generar marcos o generar sensaciones, atmósferas comunicativas que te permiten que operen sobre, bueno, desde desistir a cualquier tipo de movimiento porque no hay alternativa hasta entender la solución más como una competencia que como una salida conjunta. También creo que al ecologismo se le está, y a las posturas más radicales, y en esto siempre me acuerdo mucho de ti, Yayo, porque tú utilizas siempre la explicación de yo no voy a renunciar a la palabra radical cuando es algo que quiere decir que vayamos a las raíces de las cosas. Y yo esto lo venía trayendo porque creo que cualquier cosa que se para un momento a analizar en profundidad y diseccionar los problemas, se la tilda con cierta intención, con etiquetas de catastrofismo, de radicalismo, como bastante peyorativas. Y para mí, nombrar y diseccionar los problemas en sí no es catastrofista, es coherente. Y además, creo que hay posturas como mucho más deterministas por las que te quería preguntar, ¿qué consideras tú relatos inmovilistas, deterministas y catastrofistas? Porque a mí se me ocurre el determinismo energético, el determinismo climático. Claro, o sea, yo para mí un relato determinista sería un relato que dijera, como la sociedad ha evolucionado consumiendo siempre más energía y no vamos a poder consumir más energía, pues básicamente estamos abocados a la desaparición de la mayor parte de la población o estamos abocados a la guerra o estamos abocados al todo contra todos, ¿no? Creo que parte de presupuestos antropológicos pues muy basados en ese sujeto protagonista de la fantasía de la individualidad, y me parece que ese determinismo claramente es catastrofista. O, por ejemplo, estos discursos de la especie humana es egoísta, el virus somos nosotros, los seres humanos en la Tierra. Esos discursos me parecen pues cenizos, deterministas y catastrofistas y no los comparto en absoluto, ¿no? Y me parecen efectivamente como desmovilizadores, ¿no? Porque al final el tema a lo que lleva es a esto que están haciendo algunos sectores, sobre todo en Estados Unidos, de esta gente que se encierra con 25.000 latas de comida y no sé cuántos litros de agua pensando que esa va a ser su solución, ¿no? O el atrincherarse, digamos, en espacios creyendo absurdamente que el atrincherarte, digamos, te libra del cambio climático, te libra de otra serie de historias, ¿no?
Tú lo decías muy bien y yo lo comparto totalmente. El problema para mí del mal uso del término catastrofista es cuando confundes el dar y tener datos con la catástrofe, ¿no? Es decir, yo esto siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, tú vas al médico porque te sientes mal y el médico te dice que tienes un tumor en el pulmón y que te tienes que someter a un tratamiento, te tienen que extirpar ese pulmón y luego tener un determinado tratamiento, y primero el mundo se te viene encima, ¿no? Pero muy poca gente reacciona diciendo que su médico es un catastrofista, y mirando hacia otro lado, sino que básicamente una vez que pasas el shock de asumir que estás enferma, básicamente lo que haces es poner toda tu energía en intentar sanar, ¿no? Y intentar sanar tus relaciones, intentar sanar tu cuerpo. Entonces, yo creo que estamos un poco en una situación parecida. Mirar cara a cara los datos del cambio climático o los datos del consumo de energía o los datos de suministro de minerales, bueno, pues puede dar dolor, porque sociedades que se han formado bajo la utopía de una sociedad industrial basada en el progreso permanente, donde todo siempre iba a ir a mejor, donde todos los problemas se iban a eliminar, pues darte cuenta que esa visión de progreso era una milonga, pues es doloroso, ¿no? Y a mí, por ejemplo, hace muchos años, cuando empecé a meterme en los temas ecologistas, claro que me dolió y claro que me generó determinada ansiedad, ¿no? Pero después, una vez que asumí lo que era imposible, que era el crecimiento desbordado de la extracción y de los consumos en un planeta con límites físicos, pues rápidamente pones la cabeza colectivamente, además, reorientada a repensar la vida de otro modo, ¿no? Y eso no solamente no paraliza, sino que es tremendamente motivador, ¿no? Hacerlo sobre todo con otras. Naomi Klein dice que el miedo solamente paraliza si no sabes hacia dónde correr. Yo le añado que si no sabes hacia dónde correr y estás sola. Por tanto, proyectar horizontes de deseo que sean compatibles con la situación material que tenemos y ponerte en marcha para construirlo con otra gente, para mí no es nada desmotivador, sino que genera un núcleo de esperanza activa y de sentido vital, que a mí me hace, bueno, pues sí, a mí y a mucha gente como yo, nos hace mirar el presente y el futuro con alegría, porque cuando tienes eso, cuando lo tienes claro, te das cuenta de que es perfectamente posible estar en un entorno inhóspito y, sin embargo, sentirte a salvo, ¿no? Por eso a mí la política me parece tan importante, lo comunitario me parece importante y mirar cara a cara la realidad también. Sí, en este caso yo al menos me late acordarme, al menos mi propia vivencia en los centros sociales, en una ciudad así como Madrid, una ciudad tan dura, agresiva y cada vez más, bueno, que cada vez te retira más a los márgenes, la verdad. Para mí esto que decía Yayo, sobre todo después de la pandemia y bueno, de todo el aislamiento que supuso, y de todos los Zooms que supuso que no terminaban de conseguir reformular esa necesidad de estar acompañada. A mí me gustó mucho cuando la Ingobernable salió con lo de nos ponemos chulapas frente a toda esta situación, porque me parecía que era un poco yo lo que necesitaba, ¿no? Escuchar un discurso donde, sí, vamos a asumir que la situación está complicada, vamos a asumir que hay muchas tragedias y no es una cuestión de paternalismo, es una cuestión de cómo quieres afrontar esa acción. Y con amigas es mucho mejor. Voy a seguir para ya ir terminando porque nos queda poquito, leyendo una frase también de Yayo, bueno, me parece preciosa: quienes no queremos matar o morir debemos esforzarnos porque el marco de relaciones y el tablero político sea otro. Siguiendo un poco esta propuesta que planteas, que es verdad, te quería preguntar cómo se construye, o sea, qué tipo de discursos para conseguir reorientar un poco el marco político, si podemos reflexionar juntas hacia por dónde se podría responder. Bueno, desde mi punto de vista hay un elemento básico, o sea, siempre hemos dicho que necesitamos acometer un proceso rápido de alfabetización ecológica, ¿no? O sea, con esto me refiero a lo que decía Bruno Latour, ¿no? Ser consciente de qué dependemos. O sea, a mí esto me parece que es, yo
creo que el sustrato material de qué es lo que hace que la vida se sostenga me parece que es clave, ¿no? Entonces, si somos conscientes de que dependemos de lo que la naturaleza provee, que no es controlable a voluntad por los seres humanos y además es finito, y somos conscientes también de que cada vida en solitario no se sostiene y necesita de todo un marco de relaciones que ha sido históricamente sostenido mayoritariamente por mujeres organizadas comunitariamente, ¿no? Ahí tenemos un primer elemento que nos permite lo que para mí es un marco que me parece que puede ser muy potente, que es el del enfoque de la sostenibilidad de la vida. Es decir, si el objetivo social es sostener vidas dignas, resulta que mantener unas relaciones razonables con la naturaleza y mantener un marco de relaciones que permita garantizar las condiciones de vida de toda la gente, bueno, pues son como dos focos que a mí me parecen claves, ¿no? Entonces, eso en dónde o cómo se puede, de una forma un poco grosso modo, materializar. En primer lugar, en el reconocimiento del inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Para mí el decrecimiento no es una propuesta política, no es un programa político, no es algo que yo quiera convencer a la gente de que es mejor decrecer, porque en unas cosas es mejor decrecer y en otras, en relaciones, en tiempo, es mejor crecer, ¿no? Sino que de lo que hablo cuando hablo de decrecimiento es del inevitable decrecimiento en el uso de energía, en el uso de materiales, en el uso de agua, en el uso de tierra, no por nada, sino porque es imposible, porque la propia superación de los límites físicos del planeta obliga a ello. Y ya se está decreciendo materialmente. A quien le cortan la luz, a quien le echan de su casa, a quien le matan porque está defendiendo su territorio del acoso de una empresa transnacional, se le está aplicando una vía decrecentista por el lado capitalista, por el lado del despojo, ¿no? Por tanto, si asumimos ese inevitable decrecimiento por el lado de la justicia, yo creo que podemos abordar o podemos reflexionar sobre tres principios básicos. El primero es el principio de suficiencia, mucho más fácil de decir que hacer, ¿no? Es aprender a vivir con lo suficiente. Y para saber qué es lo suficiente necesitamos abordar el debate de las necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos en un planeta con límites ya superados, ¿no? ¿Y quién lo necesita, ¿no? Por tanto, el principio de suficiencia es una obligación y un derecho. Es un derecho para quienes no tienen lo suficiente, que necesitan más, y es una obligación para quienes tenemos más de lo suficiente, que tendremos que aprender a repartirlo y a vivir con menos de lo material. El segundo de los principios, por tanto, es el del reparto. ¿Cómo se reparte la riqueza? ¿Cómo se reparte la energía? ¿Cómo se reparte la vivienda? ¿Cómo se reparten los alimentos de calidad? ¿Cómo se reparte el agua? ¿Y cómo se reparten las obligaciones que vienen derivadas del hecho de que tengamos cuerpo? ¿Cómo se reparte el cuidado de la vida y la responsabilidad ante la vida, ¿no? Y el último de los principios sería el propio cuidado. No me refiero a quién pone un pañal o a quién da de comer a quien no puede comer sola, sino me refiero a la organización del conjunto de la política pública y cotidiana bajo la lógica del cuidado, ¿no? Durante la pandemia, un grupo de personas estuvimos trabajando en intentar hacer un mínimo de propuesta de un plan nacional de cuidados lo presentó Amaia Pérez Orozco en el Congreso de los Diputados, en una de las comisiones de trabajo que hubo, ¿no? Y lo que planteábamos es que el cuidado de la vida entendido como la garantía de todas las necesidades básicas, es decir, acceso al alimento, al agua, a la vivienda, a los cuidados, a la salud, a la educación, ¿no? Ese cuidado de la vida puede constituir un faro y una palanca para la política pública. Un faro que ilumine cómo tiene que ser la fiscalidad o cómo tiene que ser la política en las fronteras o cómo tiene que ser una reforma laboral, y una palanca, digamos, que permita caminar hacia otro modelo social distinto. Por tanto, a mí por lo menos son unos marcos que me sirven para mirar y me sirven pues para repensar cómo podríamos hacer y cómo podríamos constituir un nuevo marco para organizar la vida en común, ¿no? Yo aquí algo que necesito preguntarte, porque yo me veo en esta, no es una contradicción, pero al menos es una duda que me flota cuando me siento alineada con esta perspectiva. Me planteo que no es lo mismo el discurso que puede operar en el norte global, pese a que también se generen desigualdades
y cada vez mayores, o sea, que haya un norte y un sur en cada lugar. ¿Y cómo opera este discurso? O sea, cómo se plantea el discurso del decrecimiento que has planteado como paradigma en el sur global. Entonces sí que quería compartir contigo esta duda, no para nada como desde una mirada escéptica, sino desde No. absolutamente la duda. O sea, me parece que además es completamente planteable. Por eso digo que para mí el decrecimiento en sí no es una propuesta política, porque si fuera una propuesta política, decrezcamos materialmente, efectivamente nos encontraríamos con esa contradicción. Ahora bien, si el decrecimiento de la esfera material de la economía es simplemente un dato, resulta que a una persona en Somalia y a una persona en Inglaterra le afecta el decrecimiento de la esfera material de la economía. El problema es que le afecta de una forma extremadamente desigual. La persona de Somalia es desposeída y expropiada, mientras que a lo mejor una persona de privilegio, porque también hay muchas personas empobrecidas en Inglaterra, digamos, acapara unos recursos que no les corresponden, ¿no? Que el decrecimiento de la esfera material sea un dato, a lo que nos aboca es a que ese decrecimiento de la esfera material de la economía se puede abordar de una forma fascista, es decir, quienes están amparados por el poder económico, político y militar acaparan recursos, los usurpan y los utilizan en detrimento del resto, o se puede abordar de la forma en la que yo planteaba. Por eso planteaba que el principio de suficiencia, de aprender a vivir con lo suficiente, es una obligación, pero también es un derecho. Es decir, aquellas personas que viven en el sur global y no tienen lo suficiente necesitan crecer, necesitan más, mientras que aquellas personas que tenemos más de lo que permite sostener nuestras necesidades somos las que tenemos que reducir, ¿no? Es decir, esto es importante y me alegro que lo hayas sacado porque, o sea, yo es una cosa en la que insisto totalmente, o sea, cuando estamos hablando del decrecimiento de la materialidad de la economía, es decir, del uso de energía, del uso de materiales, no estamos hablando de una propuesta deseable política, estamos refiriéndonos a un dato. La economía materialmente va a decrecer por las buenas o por las malas, sí o sí. Y entonces, lo que sí es político es cómo se afronta ese decrecimiento. Si por el reparto de todo aquello que es limitado o por la generación de una escasez brutal que afecta solamente a los sujetos colonizados, a los sujetos racializados, a los sujetos empobrecidos, a las mujeres, a las personas más viejas y a otras especies, ¿no? Por tanto, la propuesta política es una propuesta en realidad bastante clásica, que es de redistribución, de reparto de la riqueza. Lo que pasa es que repartiendo lo que hay, no repartiendo lo que creemos y soñamos que puede haber y es posible multiplicar. No sé si ahora me he explicado mejor. Sí, perfectamente. Y es algo a mí que, bueno, pues que cuando te planteas, ¿no? El cómo operan tanto los discursos más reactivos a cualquier tipo de cambio, así como cómo te expresas tú para plantear ese cambio, a mí me genera, o sea, yo necesito como depurar el cómo planteo ese cambio, especialmente porque, bueno, pues porque asumimos que no todas partimos de la misma situación y de los mismos privilegios. Totalmente. Y bueno, además lo que tú señalabas, o sea, que es un factor comunicativo grande. Yo creo que ahora mismo la precisión en el lenguaje es clave, porque antes nos movíamos en una polarización negacionistas, no negacionistas. Ahora mismo los negacionistas, digamos, explícitos son 4 y bastante exóticos, pero hay un negacionismo, digamos, implícito o escondido, que es el negacionismo de aquellas personas que no ponen ningún tipo de remedio para que el abordaje de la crisis ecológica sea un abordaje que se produzca desde la justicia y desde el reparto de las consecuencias del reparto de lo que hay, básicamente, ¿no? O sea, me parece clave. De hecho, es ahí donde opera la propuesta de plantear una transición justa, con lo que supone ese apellido, porque también de alguna forma yo diría que se han desnaturalizado o vaciado algunos conceptos, como por ejemplo el de sostenibilidad, sin explicar realmente lo que significa una sostenibilidad pensando en un futuro. Absolutamente. Que para mí tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de las diferentes categorías que de alguna forma, si tú utilizas la palabra sostenibilidad para energías en un lavado verde, desnaturalizando el término, o bueno, sí, quitando todo el contenido político al propio término,
obviamente eso es una pancarta perfectamente del BBVA o de Iberdrola. Que es Totalmente. a lo que estamos jugando y donde a mí me apetecía entrar contigo, no irme, que sí que es una vergüenza ver a Esperanza Aguirre diciendo que un grado Claro, no es para tanto, pero me interesa más el diseccionar hay un discurso más sofisticado, más peligroso y que bloquea más, incluso más las alternativas, generando un autoritarismo. Creo que esta palabra, no me acuerdo ahora mismo dónde la leí. Nosotras utilizamos, Cecilia Carballo y yo, en un artículo ecofascismo, me lo han discutido el término, creo que fue Miguel el que me planteó el autoritarismo de la escasez, sí, algo así. Pero me parece muy interesante esto que planteaba Yayo, que el no querer hablar del tema es una forma de que en un contexto de decrecimiento obligado, aquí se hable o no de cómo se produce ese decrecimiento y de cómo se aísla o no se dejan los márgenes a una efectivamente. determinada parte de la sociedad cada vez más amplia. Y Ya. con esto ya llevo una horita contigo y pico, creo que va a ser momento de despedirnos. Yo he disfrutado muchísimo y la verdad que ha sido un balón de oxígeno. Mil gracias, Yayo, de verdad, por tu Gracias a compañía. ti, Paula. Ha sido un gusto, además, aunque sea así en la distancia, verte otra vez, que hacía mucho que no nos veíamos. Sí, sí, demasiado. A ver si nos vemos, que son épocas un poco raras. Y nada, voy a dejar ya a Yayo de tenerla aquí para que pueda cenar y esas cosas. Un beso muy, muy, muy grande. Chao, chao. Y por último, ya las que habéis visto alguna vez ya este programa, pues a mí, aparte de haber terminado con Yayo, con qué tipo de discursos se pueden armar y desde dónde, también pues me gusta acabar o con una movilización con algo movilizador. Y en este caso, pues os quería recordar a todas y a todos que este 23 de septiembre, si no me equivoco, sí, tenemos una cita con la Acción Global por el Clima, la convoca, si no me equivoco, Fridays. Espero veros a todas allí y bueno, que encantada de haber hecho la katana otra vez y volver esta temporada. Un beso muy grande. Uy, que no se cierra.